Buen día para todos, buen día papás, buen día mamás y niños. Soy el entrenador de la escuela de ajedrez del municipio de Cajicá. Soy el maestro Fidel Juan Rolando Montenegro. El día de hoy tenemos la sesión correspondiente a la semana número 14. Tenemos nuestra clase número 16. Esta es nuestra segunda clase del modo virtual. Entonces, el día de hoy vamos a resolver los ejercicios propuestos en la clase anterior y también vamos a ver el tema del intercambio de piezas. Por lo tanto, les pido que si no hemos resuelto los ejercicios que se pusieron en la clase anterior, no miremos todavía este video. Antes que nada, les encargo a todos ustedes los elementos típicos contra el coronavirus. Que nos lavemos muy bien las manos, que nos lavemos las manos frecuentemente. Recordemos que esto es una enfermedad como de contacto, entonces si tenemos nuestras manos limpias no vamos a tener ningún problema. Lo mismo evitar llevarnos las manos hacia la carita o hacia los ojos o hacia la nariz, así vamos a evitar la propagación. Entonces vamos a proceder con el desarrollo de la clase. Entonces les manifiesto antes que nada pues el agradecimiento a los chiquilines que le están poniendo empeño allá desde la casa realizando los diferentes ejercicios y que me han enviado las respuestas. He tenido la oportunidad de observarlos y me alegra que estén poniendo mucho de su parte. Y los que no lo han hecho nada, vamos a intentarlo, que los ejercicios son sencillos. Si les queda bien, si les queda mal, igual los vamos a ir corrigiendo para que ustedes vean cómo es el desarrollo de los ejercicios relacionados con los temas de la clase. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Bueno niños, entonces vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios que fueron propuestos en la sesión inmediatamente anterior. Estábamos en la clase anterior revisando el tema de las amenazas sencillas. Entonces, teníamos que cuando una pieza de nosotros es amenazada, teníamos tres elementos diferentes para salvar la pieza. En este caso, la dama la ataca. Entonces, un caso es mover la pieza donde no la ataque la dama, ¿cierto? Ahí no la está atacando. Otra posibilidad era que si nos atacan la pieza, la protegemos para que en caso de que capture, recordemos que la dama es la pieza más fuerte de todo el tablero. Y la última posibilidad era mover la pieza a una casilla donde estuviera protegida. Entonces digamos en este caso, la dama nos ataca el caballo. Si movemos el caballo en esta casilla, queda protegida por la torre. Entonces vamos a pasar a la resolución de los ejercicios que teníamos. Entonces el primer ejercicio de los 12 creo que era. Entonces la dama estaba en esta casilla y estaba atacando un caballo acá. Entonces la dama ataca al caballo, ¿cierto? Entonces al estarla atacando, el caballo puede moverse a cualquiera de estas direcciones. Habían dos casillas que eran malas respuestas. ¿Cuáles eran? Una es esta, porque la captura, y la otra es por el otro lado del tablero, ya que la dama también va a capturar el caballo. La intención es moverla donde el caballo no sea capturado. Entonces, en este caso, teníamos dos posibilidades diferentes. Ese era el primer ejercicio. En nuestro segundo ejercicio tenemos una torre en A2. La otra torre estaba en D6 y tenemos un alfil en A8. Entonces, la última jugada fue la torre moviéndose, atacando el alfil. Entonces tenemos que ver a qué casillas podemos mover el alfil. Tiene el alfil toda la diagonal para moverse. Tenemos que mirar con cuidado en cuáles sí podemos y en cuáles no. Por ejemplo, si lo jugamos acá, las torres no la atacan, aquí está bien. Pero si la movemos aquí a esta casilla, nos damos cuenta que al
colocarla acá, la torre no la puede capturar, ¿cierto? Lo mismo pasa si trasladamos el alfil a esta casilla. Si lo movemos aquí, la torre la captura. Entonces, si seguimos moviéndonos, aquí está bien, en esta casilla está bien, pero en esta casilla de acá sería otro error porque la torre está atacando el alfil. Y esta sería la última opción válida, ¿cierto? Entonces, esta no lo podíamos hacer, esta tampoco, esta tampoco. Entonces teníamos 3 casillas malas para mover. En el ejemplo 3 teníamos una torre en la casilla de 2. Nuestro alfil está en G4 y tenemos un caballo negro en D3. Bueno, entonces este ejercicio es más interesante porque colocamos una pieza más. Entonces no solamente tenemos que ver la amenaza de la torre, sino también las diagonales del alfil blanco. Por lo tanto, cualquier movimiento del caballo por este lado, el caballo es capturado. Así que no la podemos colocar hacia este lado porque el alfil nos atrapa el caballo. Por lo tanto, las respuestas eran el caballo hacia las otras direcciones, donde el alfil no lo ataque y por fuera de la acción de la torre. Entonces aquí es una posibilidad, aquí es otra y aquí es otra. Entonces teníamos 3 respuestas diferentes. Y en el cuarto ejercicio, que estaba relacionado al ataque de la pieza y que la pieza se pueda mover, entonces tenemos esta situación. La última jugada posiblemente fue la dama atacando la torre. Entonces debemos mirar dónde podemos colocar esa torre para que no la capturen. Aquí la podemos colocar, aquí también, pero tenemos que mirar también las jugadas del alfil. Si la juego acá, pues me la come el alfil. Y si la coloco acá, pues la captura la torre. O sea, ni esta podemos, ni esta tampoco. Ya las otras posibilidades ya la podemos hacer. Y lo mismo pasa por esta columna. Si yo la coloco acá, no puedo porque me capture. Lo mismo aquí sí se puede, pero aquí es otra mala respuesta porque el alfil nos captura. Entonces, tenemos varias respuestas por cada ejercicio, ¿cierto? Bueno, esa era con referencia a que la torre o que la pieza que está atacada se pueda mover. Ahora, los otros siguientes ejercicios tenían que ver con defender la pieza que se encuentra atacada. Entonces, ¿en qué consiste esto? Entonces, en el ejercicio número 5, la dama se mueve atacando el caballo. Varios de ustedes me escribieron muy bien, el caballo lo puedo mover perfectamente y está bien. Pero el tema es defender la pieza que nos están atacando. Y aquí tenemos 2 soluciones con la torre. Entonces, ¿dónde la podemos colocar? Una la podemos colocar acá, en A7, para que si la dama nos captura, la torre nos captura, ¿cierto? Entonces, aquí es una muy buena posibilidad. Y la otra posibilidad es colocar la torre atrás del caballo, ya que si la dama nos captura, la torre también la captura. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio número 5. En el ejercicio número 6, también tenemos acá una torre que está en la casilla C3. Hay un alfil negro en B5 y hay un caballo en H3. Entonces la torre ataca al caballo, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio tenemos que mirar cuál es la pieza que está con el caballo. Tenemos el alfil. ¿Desde qué casillas el alfil va a defender el caballo? ¿Desde dónde lo defiende? Tenemos 2 posibilidades. Uno por esta diagonal y la otra por la otra diagonal. Entonces, si traslado mi alfil por esta diagonal, nos vamos a dar cuenta que el alfil está a la distancia protegiendo el caballo y que la torre no la puede capturar porque el alfil la mataría, ¿cierto? Y recordemos que esta vale 5 puntos y que el caballo vale 3 puntos. Hacer esto sería una muy mala jugada porque perdemos una pieza más valiosa por otra que vale menos. Y es lo que vamos a ver en la clase de ahorita.
La otra posibilidad es mover el alfil por la otra diagonal. Ahora, si la torre captura, el alfil captura, ¿cierto? Entonces, esa era la respuesta al ejercicio número 6. En el ejercicio número 7 tenemos un alfil en D5, un peón y un caballo peón en G3 y un caballo en B1. Entonces, aquí efectivamente varios me escribieron que como el alfil está atacando el peón, avanzarlo ya no lo ataca, ¿cierto? Y está muy bien. Pero la intención en estos ejercicios es defenderla, que si la comen, otra me la pueda capturar. Entonces tenemos un caballo extra por este lado. Si yo desarrollo mi caballo en L, el caballo está protegiendo el peón, ya que si este me captura, el caballo se lo puede comer, ¿cierto? Era la respuesta de este ejercicio número 7. En el ejercicio número 8, bueno, aquí hay un poquito más de piezas. Entonces tenemos el rey blanco en B1, un alfil blanco en B2 y un caballo blanco en G. Y entonces tengo la torre atacando el alfil desde la casilla blanca. Bueno, este caballo está aquí en esta casilla. Entonces, en esta, la torre se movió atacando el alfil. Entonces tenemos que defenderla con una pieza. En este caso, el rey blanco está cerca del alfil. Entonces, si movemos el rey un cuadro, ya queda protegido, porque si este captura, ya ustedes niños se dan cuenta pues, que el rey lo captura. Y de esta manera podemos salvar el alfil, porque el capturarlo sería un cambio muy malo. Y las últimas 4 tenían que ver con llevar la pieza atacada a un lugar defendido, ¿sí? Entonces, tengo mi torre en B3, tengo mi otra torre en D2, pues perdió la torre, y tenemos caballo acá y tenemos mi otra torre en H6. Entonces, la torre está atacando el caballo. La idea de los últimos 4 ejercicios es colocar el caballo en un sitio donde esté defendido. Entonces en este ejercicio tenemos una torre de más, ¿cierto? Por este lado. Entonces, ¿cuál es la intención? Mover el caballo donde quede protegido. Ahí queda protegido, ¿cierto? Ya que si este captura, este captura. Y sería la respuesta al ejercicio 9. El ejercicio 10 es un poquito más complicado. En el ejercicio 10 yo tengo mi dama en E5, tengo mi rey en H2 y tengo una torre en B1. Entonces, la intención, mover la pieza a un sitio donde quede protegida. Si tengo la torre atacada, puedo desplazarla juntito al rey para que el rey la defienda. Si la captura, yo la capturo. Y de esta manera moví la torre a un sitio donde queda defendido. Bueno, aquí tengo otro ejercicio donde varios de los chicuelos me respondieron bien. Entonces tengo aquí una torre blanca, un alfil blanco en C6 y tengo una torre blanca en E1. Entonces, ¿qué había que hacer en F1? Perdón. La torre ataca el alfil. Si yo muevo el alfil por la diagonal, está protegida con la otra torre, ¿cierto? Entonces este ya no me puede capturar porque la torre me mata. Y recordemos que la torre vale 5 y esta vale 3. Sería un mal cambio. Esta es la respuesta al ejercicio número 11. Y por último tenemos la respuesta del ejercicio número 12. La dama está en esta casilla, tengo una torre acá y tengo la torre blanca. Entonces, en este ejercicio, la idea es mover la torre a un sitio donde el rey la defienda. Y pues teníamos 2 cuadros diferentes. Si la coloco acá, queda protegida por el rey. Recuerden que entre los reyes, recordemos que aquí hay un cuadro de distancia entre el rey y la torre. Entonces, si captura, el rey la captura, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Si este captura, el rey la captura. Bueno, niños, esos son
las respuestas de los 12 ejercicios. Espero les haya quedado un poquito más claro sobre las respuestas. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro tema central, que nuestro tema central tiene que ver con los cambios equivalentes. Entonces, ¿en qué consiste eso de los cambios equivalentes? Cuando yo estoy jugando una partida, lo mínimo que tengo que buscar es que si yo pierdo un valor, que el otro también pierda por lo menos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí dos torres enfrentadas y si yo capturo y este captura, mira que cada uno perdió aquí una torre. Eso se llama un cambio. Cuando yo pierdo lo mismo que mi rival, es un cambio y no pasa nada malo con eso, ¿sí? Mantendríamos la igualdad. Cosa mala es si, por ejemplo, si yo cambio una pieza fuerte por una pieza que vale menos. Eso sí sería una mala jugada. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a suponer aquí que este es un alfil negro. Ya sabemos que la torre vale 5 puntos y que el alfil vale 3. Y aquí tengo una torre. Capturarla sería un error, porque aquí me come y estoy perdiendo aquí puntos. Si esta vale 5 y esta vale 3, el blanco, si hacemos la resta, 5 menos 3 nos da 2 puntos. Entonces sería muy malo. Pero si yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de comerme una pieza más valiosa, lo puedo hacer. Voy a poner aquí este ejemplo. Yo tengo aquí un alfil y aquí tengo un caballo. El alfil está apuntándole a la torre y está apuntándole al caballo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cuál de las dos capturan? Efectivamente, yo capturo la torre, porque la torre es más valiosa que el caballo, ¿cierto? Si yo tuviera en este caso un caballo, pues bueno, aquí podemos escoger cualquiera de los dos caballos. Pero si yo aquí tuviera un peón, entonces ¿yo cuál escojo entre los dos? Tradicionalmente la que más puntos vale, ¿cierto? Entonces capturamos el caballo porque el caballo vale más punticos. Bueno, entonces eso es muy importante. No debemos cambiar nuestras piezas por piezas que valgan menos. Ahora, yo también debo tener aquí cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, en este ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Yo aquí miro esta posición, ¿cierto? El alfil puede capturar dos piezas. Pero yo me doy cuenta que si yo me como el caballito, el alfil captura el mío, ¿cierto? Y pues bueno, aquí cada uno perdió lo mismo, no pasó nada malo. Pero no me gané nada, porque perdí 3 y me gané 3, no me gané nada. Ahora, si me doy cuenta, por el otro lado tengo un peón solitario y todo abandonado y está triste mi pobre peón, ¿cierto? Entonces, como ese peón está solito, este peón sí puede ser capturado por el alfil. Y aquí en este caso, ¿qué me gané? Me gané un punto. Bueno, niños, entonces debemos tener muy en cuenta el valor de las piezas. Por ejemplo, vamos a colocar un último ejemplo relacionado al tema del cambio de las piezas. Entonces vamos a mirar este ejemplo. La torre tiene dos piezas atacadas. Tiene la pieza aquí, la que está en G4, la torre, y tiene un caballo atacado de frente. Entonces efectivamente ustedes se dan cuenta que la torre es más valiosa que el caballo. El caballo vale 3, la torre vale 5. Pero aquí pasa algo malo, que si yo me como la torre, ustedes se dieron cuenta que aquí hay un alfil. Entonces si yo capturo, pues el alfil captura, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Perdí 5, gané 5, no me gané absolutamente nada. Entonces no pasa nada aquí en este cambio. En cambio, si yo con la torre capturo el caballo que está adelante,
¿Qué ha sucedido? Me gané el caballito, me lo gané limpiamente, ¿cierto? Entonces, el valor de las piezas es algo que es sumamente importante en el desarrollo de las partidas, porque así nosotros sabemos qué cambios podemos hacer que nos favorezcan a nosotros. Entonces debemos recordar que debemos buscar los cambios que sean o iguales a nuestras piezas o que valgan más, pero definitivamente no al inicio. Debemos buscar cambios de piezas que valgan menos, porque yo sé, por ejemplo, que cuando yo estoy comenzando a jugar, a mí me encanta matar cualquier pieza que yo vea, ¿cierto? Y yo veo muchos casos, ¿no? Que con un niño, una alfil, ya está atacado un peón, y eso con qué alegría llegan y ¡pam! Me comí ese peón, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que el alfil estaba ahí y pensarán, bueno, pues yo me comí una y el otro se comió otra también, ¿cierto? Pero debemos tener muy en cuenta el valor de las piezas para hacer esos cambios. Bueno, niños, ya después de esto les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan en la casa. Son ejercicios muy sencillos relacionados a los cambios de las piezas. Después de este tema del cambio de piezas, vamos a tener un pequeño cuestionario, ¿listo? Que yo les enviaré y vamos a ver posteriormente un tema que es sumamente importante, que es el jaque. Ya varios de ustedes saben que el rey es la única pieza que no puede ser capturada y que cuando yo hago una jugada que ataco el rey, eso se llama jaque. Entonces vamos a ver el jaque, vamos a ver cuáles son las características de los jaques, qué debemos hacer cuando haya jaques, y es algo supremamente importante conocer bien el jaque, y después vamos a ver el jaque mate. Bueno, entonces niños, con esto terminamos la clase de hoy y espero entonces las respuestas de los ejercicios que yo les coloque. Igual recomendarles la prevención contra el coronavirus, que si yo llego y estoy en la casa y salgo de la casa, entonces cuando vuelva a casita otra vez, entonces vamos a lavarnos muy bien las manos, evitar así aglomeraciones, ¿cierto? Entonces vamos a evitar que si hay un grupo de personas por ahí nosotros nos acerquemos, porque uno no sabe si uno de ellos esté con la enfermedad y nos pueda contagiar, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de mantener cierta distancia con los grupos para estar más protegidos. Entonces, niños, nos vemos en la siguiente clase.